¿Sabéis qué pasa? Que es que Satanás no quiere que yo dé esta palabra, ¿sabes? Y entonces no quiere que yo hable, no quiere. La prédica se llama Un encuentro con Jesús. Vamos a hablar de la historia de Zaqueo. He aprendido muchísimo en esta semana estudiando a Zaqueo. Le he puesto por título Un encuentro con Jesús. Vamos a leerla, Lucas 19 del 1 al 10. ¿Quién ha traído su Biblia? ¿Quién? ¿Uno nada más? Ah, que está allí, por eso no la traéis, ¿no? Para no... Vale. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: «Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con su impuesto, le devolveré 4 veces más». Jesús respondió: «La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos». El primer versículo, vamos a ir desglosando versículo por versículo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Os quiero hablar un poco de la importancia de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó estaba al norte del Mar Muerto. Era una ciudad, dice, rica en agua y en palmera. Esta ciudad de Jericó estaba en la frontera del desierto, en el cual tenían que pasar por ahí para ir a Jerusalén. Al ser rica en agua, todas las caravanas y todas las personas que iban hacia Jerusalén tenían que parar en Jericó para repostar de agua y comprar víveres. Entonces era una ciudad muy importante. En Jericó también ocurrieron milagros muy grandes. En Jericó, si acordáis, los israelitas conquistaron Jericó con Josué a la cabeza. Jericó era una ciudad amurallada. En aquellos tiempos casi todas las ciudades tenían una muralla para defenderse, porque era habitual las guerras y las conquistas. Había 2 maneras de conquistar las ciudades. Una era cuerpo a cuerpo, y allí en plan bruto poner escaleras en las murallas, empezar a luchar, empezar a pelear a ver quién ganaba, si ganaban los de dentro o los de fuera. Otra manera también que se ve en la palabra y en la historia era que el ejército contrario se ponían fuera de las murallas y acampaban fuera, y con paciencia esperaban a que los de dentro se quedaran sin víveres y se quedaran sin agua. Entonces esperaban allí, ellos no tenían prisa porque sabían que más tarde o temprano iban a salir a por agua y por víveres. Y cuando salían, pues lo cogían, peleaban y conquistaban la batalla. Pero Dios con Josué lo hizo muy distinto, porque Dios hace cosas distintas. Hace cosas inexplicables, cosas que no entendemos. Le dijo Dios a Josué: pon el arca delante, los músicos detrás, que en aquellos tiempos tocaban unos instrumentos que eran como unos cuernos de carnero, que se llamaba sofá.
el instrumento. Dice, lleva el arca delante, los músicos detrás y los soldados. Y darle una vuelta a toda la ciudad, solamente tocando las trompetas y los sofás. Un día lo hicieron, al segundo día lo hicieron 6 días seguidos, una vuelta. ¿Vale? No hacían nada, solo tocar los instrumentos y dar una vuelta. Y al 7º día, le dijo a Josué, en el 7º día, cuando yo te dé la orden, tú le dices a los soldados y a todo el pueblo que grite. Entonces, estuvieron el 7º día, dieron 7 vueltas. En la 7ª vuelta, Dios le dio la orden, Josué se la dio a ellos y todo el pueblo gritó a una vez. ¿Y sabéis qué pasó? Que las murallas se cayeron. Pero no se cayeron para adentro, que es lo normal, sino se cayeron para afuera. Y claro, yo leyendo la palabra, yo siempre que leo la palabra, las cosas que no entiendo, yo me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué hizo Dios esto? Y os puedo contestar que Dios primeramente hizo esto por la obediencia, porque Josué le obedeció y no le puso ni un pero. Y lo segundo, para que el pueblo viera que esa conquista era por el poder de Dios y no el poder de ellos. La Biblia también, hay otro milagro aquí de sanidad que os lo voy a leer literalmente. Marcos 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y su discípulo y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay aquí otra palabra que despierta mi interés, que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Vamos a ver, Jesús está viendo que está ciego, No, lo más lógico es que sepa que él quería que recobrara la vista. Pero yo tuve una experiencia con Jesús, que estuve 6 meses pidiéndole que quería escucharlo, quería tener una presencia con él especial. Y él sabía lo que yo quería y lo que necesitaba. Y me dijo, igual que a Bartimeo, me dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo, en silencio, hablando dentro de mí, yo le decía, si tú conoces lo que yo quiero. Y Jesús me decía, no, pero es que te quiero escuchar y quiero que me lo digas. Entonces, por eso yo entiendo aquí a lo que hizo con Bartimeo. Jesús quería que él se lo dijera en palabras, que él lo pronunciara. Hay algo aquí también muy curioso, que Jesús le dijo, él le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué tiene que ver la salvación con la vista? Él no quería salvarse, él quería recobrar la vista. Pero Jesús le da importancia a lo que verdadera tiene importancia. Porque para Jesús lo que verdadera tiene importancia es la salvación. Lo que verdaderamente tiene importancia para él es que cuando partamos de este mundo estemos con él toda la vida eterna. Y parece que la mente humana no entiende eso, o no se lo plantea, o no lo piensa verdaderamente.
En Mateo 18, 8, 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús nos lo está diciendo. Que para Él no es importante que estemos tuertos, que estemos paralíticos, que estemos ciegos, no. Para Él lo verdaderamente importante es que nos salvemos, es que nos vayamos con Él. Es que un día todos vamos a partir. Y Jesús nos enseña en la Biblia y nos repite una y otra vez. Yo quiero de verdad que guardéis esto en vuestro corazón, que lo que es verdaderamente importante no es esto, es lo que viene. Aquí podemos estar 50 años, 60, 80, 100 el que más, pero aquí no se va a quedar nadie. Versículo 2. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Roma asignaba por zona y por pueblo a judíos importantes para que recaudaran impuestos para Roma. En este pueblo, en Jericó, se recaudaban muchos impuestos porque era un pueblo muy rico, como he contado antes, y Zaqueo era el jefe de estos cobradores. Dice que tenía mala fama porque Zaqueo, aparte de ser recaudador de impuestos, dice que engañaba a los mismos judíos. Los judíos no lo podían ver, porque si tenía que cobrarle X dinero, le cobraba de más y él se quedaba con el dinero. Entonces Zaqueo era un ladrón y abusaba de su pueblo. En el versículo 3 dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Zaqueo quería ver a Jesús. Seguramente había oído de Jesús, había oído de sus milagros, había oído de todo lo que Jesús había hecho, y él tenía interés en verlo. Entrando Jesús en Jericó, dice que una gran multitud le seguía, y Zaqueo, siendo hombre pequeño, no alcanzaba a verlo. Seguramente Zaqueo dejó de trabajar ese día, dejó de hacer lo que le gustaba, dejó de estar con sus amigos, dejó de estar con su familia, solo para ver a Jesús, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí y no se quería perder ese momento. Hermanos, muchas veces tenemos que dejarlo todo a un lado y marcar una prioridad en nuestras vidas. Porque todo, como he dicho antes, todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Os voy a dar una profecía, y yo no soy profeta. ¿Vale? Os voy a dar una profecía y yo no soy profeta. ¿Vale? Una profecía es algo que va a pasar en un futuro, ¿vale? Seguro que lo que yo digo va a pasar, ¿vale? Y no soy profeta. ¿Sabe cuál es la profecía? Que todos os vais a morir. Ninguno os vaya a quedar aquí, ninguno. Uno antes, otros después, pero todos nos vamos a ir. Y el día que te mueras, lo has perdido todo. Has perdido tu trabajo, has perdido tus afanes, has perdido a tu mujer, has perdido a tu familia, has perdido tu casa, tu coche, tu dinero, lo has perdido todo. Lo has perdido todo. ¿Y qué es lo único que te queda? Jesús. Y si te has portado bien, porque lo mismo te queda hasta sin Jesús. ¿Sabes? Pero lo que verdaderamente se queda es Jesús, que nos está esperando para pasar una eternidad. ¿Sabéis qué es una eternidad? Una eternidad es algo que no tiene fin. No tiene fin la eternidad.
Aquí en esta iglesia no queremos entretener a nadie, queremos ir todos juntos a ver a Jesús. Queremos que sepáis que lo importante del Evangelio es sencillamente una relación con Jesús, una amistad con el Creador. Cuando Dios creó al hombre, ¿sabéis para qué lo creó? ¿Cuál fue el objetivo? Pues cuando lo creó, estaba en el Edén y dice que Dios pasaba largas horas paseando por el Edén con Adán y con Eva. Dios nos creó para tener una relación con nosotros, para hablar con nosotros, para ser nuestro amigo. Para eso nos creó Dios. Y ahí es donde tenemos que volver. Es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que no es tan complicado. El verdadero evangelio es tener una relación con Jesús y ser amigo de Jesús. Jesús, cuando llevaba tiempo con los apóstoles, le dijo: ahora os digo que soy mi amigo. Qué bonito, ¿no? Que Jesús te diga, después de estar discipulándote y enseñándote, que llegue el tiempo que te diga: ahora, aparte de mi discípulo, eres mi amigo. Y ese es el objetivo que tiene que tener un cristiano. Zaqueo, siendo muy rico, no le importó subirse a un árbol para que lo criticaran, porque él quería conocer a Jesús. Seguramente un hombre muy rico de aquella ciudad que era, muy bajito, verlo subiendo a un árbol, yo creo que la gente se reiría de él. Yo, después de tantos años conociendo a Jesús, os digo que ningún cristiano va a experimentar un cambio en sus vidas hasta que no le deis la prioridad a Jesús, hasta que no entendáis que Él lo es todo en todo y lo llena todo. Otras veces, por nuestro pecado, pensamos que no merecemos su perdón, pero eso no le impidió a Zaqueo pelear por ver a Jesús. Pero tenemos que luchar por tener un encuentro con Jesús, como hizo Zaqueo, que peleó y no se detuvo ante la adversidad. Buscó la forma de poder ver al Maestro. Se preocupó de averiguar por dónde iba y por dónde pasaría. El versículo 4, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Estrategia de Zaqueo: se subió a un árbol para poder ver a Jesús de pasar por allí. Hizo todo lo que había en su mano para poder verlo. Quizá era esa su única oportunidad de verlo. Zaqueo tuvo dos opciones. O una: no veo a Jesús porque soy muy chico y la multitud no me deja de verlo. Segunda, me voy a mi casa, me voy a mi trabajo, sigo con lo que estaba haciendo. O tercera, me busco la vida para ver a Jesús. Y Zaqueo se buscó la vida para ver a Jesús y se subió en lo alto de un árbol. Hay otro ejemplo en la Biblia que estuve buscando de gente que captaron la atención de Jesús, porque el Zaqueo, al hacer esto, captó la atención de Jesús. Están los 4 camilleros que llevaron al minusválido. Se enteraron que estaba Jesús en una casa predicando y sanando, y 4 amigos llevaron a otro amigo que era inválido, lo llevaron a la casa donde estaba Jesús, pero también por culpa de otra multitud no pudieron entrar en la casa por la puerta. Ahora, ellos también tenían dos opciones. Le podían haber dicho al paralítico, le podía haber dicho: oye, mira, que hoy no se puede ver a Jesús, que aquí no se cabe, así que venimos otro día. Esa hubiera sido una opción lógica, ¿vale? Una opción lógica, pero ellos no. Ellos tenían que entrar a encontrarse con Jesús. Ellos tenían que llevarse el milagro de su amigo. Yo me imagino que se pondrían a dar vuelta por la casa, a buscar una puerta trasera o a buscar una ventana donde poder meterlo, pero dice la palabra que al final tuvieron que meterlo por el techo. Yo, que me pongo a pensar todas las cosas del texto, digo: ¿cómo puedes subir tú a un paralítico en una camilla a un tejado? ¿Cómo lo subes? Esta es la camilla. Si tú lo pones de pie, se cae, ¿no? O lo amarras a la camilla
O se suben dos al tejado sin camilla, lo cogen de los brazos, los otros dos de abajo le empujan y así poco a poco, no sé, lo van subiendo para arriba y al final sube la camilla, pero ya no es subir. Es que ahora hazle a esa familia un boquete en el techo, ¿eh? ¿Y cómo baja al paralítico del techo para abajo? Yo no sé, pero la Biblia dice que al final estaba en su camilla cuando Jesús oró por él. Estaba en su camilla. No sé cómo lo hicieron, pero estos cuatro también se lo curraron para poder estar con Jesús. ¿Qué ocurrió? Que cuando Jesús vio el esfuerzo y la fe de ellos, dice la palabra, que es muy curiosa esta palabra, no me quiero meter en mucha teología, pero dice que Jesús le dijo que perdonó sus pecados y realizó un milagro de sanidad. Y ese paralítico de allí salió caminando. ¿Vale? Pero es muy importante, si podéis investigarlo, investigarlo. Antes de sanarlo, le perdonó los pecados. ¿Vale? Ya que cada uno, no sé, que piense por qué le perdonó los pecados. Es que si no le perdonaba los pecados, él no se sanaba. O es que hay pecados que son espirituales. No, perdón, pecados no. Hay enfermedades que son espirituales, ¿no? Como por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón te puede traer una enfermedad. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes que perdonar a alguien, el primer interesado eres tú, no es la otra persona. Al que le va a hacer más bien es a ti, no al otro. ¿Sabes? Y una falta de perdón puede traer enfermedades. Por eso Jesús le perdonó primero los pecados y luego los sanó. Tanto Zaqueo como los camilleros pelearon por Jesús y estaba donde estaba Jesús. Hay que estar en el sitio donde está Jesús. Hay que estar bajo esa nube de la unción. Hay que estar en las reuniones de casa, hay que estar en las reuniones de hombres, hay que estar en todas las actividades que haga la iglesia, porque allí está Jesús. Hay que estar siempre. Si queremos la unción y queremos el toque de Dios, no podemos estar donde no esté Jesús. Tenemos que estar debajo. Donde Jesús esté, ahí tenemos que estar nosotros. En el versículo 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Jesús no se le escapa nada. Jesús iba con una multitud tremenda que no lo dejarían. Estarían todos: Señor, mira, te pido por mi madre, por mi hijo, por mi mujer. No lo dejarían, a Jesús no lo dejarían. Pero Jesús, como siempre, Jesús hace cosas inusuales. Jesús, ¿qué hizo? Se fijó en uno. ¿Por qué miró Jesús al árbol? Jesús se fijó en uno. Ya hemos visto de otras predicaciones cómo Jesús le importas tú, le importa a uno. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la samaritana, cómo Jesús fue a ese pozo para impartirle a esa mujer. Tenemos también el ejemplo del loco gadareno. Estaba con una multitud, dejó a la multitud, se metió en la barca con los discípulos y fue a Gadara. Y fue allí a propósito, a por el loco. Y fue a por él y lo salvó. La oveja perdida. Cómo Jesús deja las 99 y va a por la perdida. ¿Sabéis por qué? Porque a Jesús le interesas tú. ¿Vale? Para Jesús tú eres importante. Tú es importante. Y Él va a buscarte a ti. Y va a buscarte y va a tu encuentro. ¿Qué pasa? Que Zaqueo lo provocó. Zaqueo hizo algo inusual. Los camilleros hicieron algo inusual. Y si tú quieres encontrar esa presencia de Dios, tienes que provocarlo. Tienes que provocarlo y Él va a ir en tu búsqueda. Él va a ir en tu búsqueda y te va a encontrar. ¿Vale? Pero tienes que hacer algo distinto. Jesús le dio: Zaqueo. Otra vez mi cabeza se pone a dar vuelta, porque sabía que se llamaba Zaqueo, si no lo conocía.
Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Resulta que según la palabra, antes de ser fundado el mundo, Él ya nos conocía. Y Él sabía nuestro nombre, y Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Le da una orden y le dice: bájate del árbol. No solo quiero salvarte a ti, sino Él quiere visitar nuestra casa para que toda la familia también sea salvo. Mirad lo importante de entregarte a Jesús. Mirad lo importante que no es solo tú, sino que Jesús te va a salvar a ti y a tu familia. Él viene a salvarte a ti y a tu familia. En el versículo 6 dice: entonces Él descendió aprisa y le recibió gozoso. Zaqueo experimentó una gran alegría y un gran asombro al saber que Jesús quería ir a su casa. A pesar de la reputación que tenía de ladrón, eso le generó un deseo de aceptación, de esperanza y de querer cambiar. Eso nos indica que Jesús no mira lo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Solamente abramos nuestro corazón con alegría para que Él pueda entrar y morar con nosotros. Está en ti, hermano, ese gozo, esa alegría, cuando sientes a Jesús, cuando sientes su presencia. En el versículo 7, al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El pueblo, los cristianos entre comillas, ¿vale? Cristianos entre comillas, que estaban detrás de Él, que le pedían cosas, que le rogaban, se ponen a criticar a Jesús. ¿Por qué digo entre comillas? Porque un cristiano no tiene que criticar a nadie, y menos a Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? Que a Jesús no le importó, porque Jesús sabía para qué había venido, ¿vale? Y Jesús ha venido para lo vil y lo menospreciado, para salvar a esas personas, ¿vale? Jesús ha venido a por mí, ha venido a por ti, ha venido a por lo peor, porque Él ha venido para eso, para rescatar lo peor. Al igual nos pasa a nosotros, contra más llenos estamos de Dios, mejor estamos con Él, más oposición nos encontramos. Cuando os pase eso es una buena señal, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso el infierno no lo soporta y carga contra nosotros con toda su arma, poniendo en contra muchas veces a la familia y en contra de las personas más allegadas que tenemos. Vemos el ejemplo de Jesús, siendo Dios, que Él tenía toda la verdad. Le escupieron, le pegaron, su mismo pueblo no lo reconocieron, lo crucificaron y lo mataron. Pero a Él le dio igual, porque Él vino por lo vil y lo menospreciado. Tenemos un Dios que viene por nosotros. Tenemos un Dios que se ha fijado en nosotros cuando el mundo nos ha rechazado, cuando la sociedad nos ha echado a un lado, cuando todos han hablado mal de nosotros. El Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, se ha fijado en nosotros y no le importa. Y no le importa. Motivo de quererlo, ¿no? Y de amarlo, ¿no? Sí. Versículo 8, perdón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, imaginaros la situación. Zaqueo en su casa comiendo una gran mesa, los discípulos están comiendo y Jesús todavía ni habla, ¿vale? Jesús no le dice nada y dice que Zaqueo se pone en pie y dice:
dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sorprendentemente, Jesús es que no le pidió nada a Zaqueo, es que no le pidió nada. Aquí en esta iglesia ni se pide ni se va a pedir el diezmo a nadie, ¿vale? No se va a pedir, ¿vale? Eso aquí está prohibido pedirlo. Ahora, si alguien viene y me pregunta, se lo explico, qué es el diezmo, ¿vale? Por ejemplo, perdona que os miente, Kina y la madre me preguntaron acerca del diezmo y yo se lo expliqué. Le digo, mira, el diezmo es lo único que se convierte un cristiano, el bolsillo, ¿vale? Pero yo he entendido que si yo gano 1.000 euros al mes, no es que yo le estoy dando 100 euros a Dios, sino que Dios me está dando a mí 900, ¿vale? Yo no le estoy dando nada a Dios que Él no me haya dado antes, ¿vale? Y yo eso lo entendí. Por eso aquí, como el dinero es algo aquí a nadie se le pide. Eso tiene que ser que el Espíritu Santo toque al corazón de las personas y lo ponga en ellos y ellos quieran darlo. Además aquí a nadie jamás se ha pedido dinero ni se le va a pedir, ¿vale? Pero ¿cómo lo entendió Zaqueo sin pedírselo Jesús? Aparte, es que no dio el 10%, es que dio el 50%, es que dio la mitad. Hablamos de un hombre rico, ¿eh? No hablamos de... No iguala el diezmo de 1.000 euros que el diezmo de 10.000 euros, ¿no? Creo que te costaría más, ¿no? Soltar 1.000 euros, ¿no? ¿No? Este era un hombre rico. Cuando la palabra dice a alguien que un hombre rico, es que era muy rico, ¿eh? Que no era cualquiera, es que era muy rico. Yo pienso que el Espíritu Santo se lo revelaría, ¿no? No sé, esa entrega que tuvo, o la mirada de Jesús, no sé, algo sorprendente tuvo que pasar, ¿eh? Zaqueo tuvo ahí un encuentro que él mismo lo entendió, y ya no se trata del dinero, se trata que puso a Jesús en primer lugar en su vida, puso a Jesús en primer lugar, ¿sabes? Lo demás no le importó. Y luego dice que al que engañó a todo el pueblo, se lo devolveré 4 veces más, ¿vale? No es que le devolveré lo que le he quitado, no, le daré 4 veces más, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? La convicción que tuvo Zaqueo en nada de tiempo, ¿eh? ¿Sabéis qué produjo esto en Zaqueo? Que Zaqueo era rico por fuera, pero ahora también era rico por dentro, Zaqueo. Hay otra historia en Mateo 19, 16, 22, os la voy a leer. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. Y le dijo el otro, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para que veáis, esta es la parábola del joven rico. Este joven rico todo lo hacía bien delante de Dios, pero no todo se lo entregó. No entendió que Jesús, que Dios es el dueño de todo. Cuando nos entregamos a Dios tenemos que entregárselo todo porque es bien para nosotros. Dios no necesita nada.
Dios no necesita ni nuestro dinero, no necesita nada nuestro, nada. Nada, entregarle a Dios las cosas es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Y es bueno para nosotros, recordarlo siempre, no para Él. Y contra antes estemos dispuestos a hacer eso en nuestra vida va a cambiar. De verdad. Cuando antes entendáis que lo que tenéis no es vuestro, sino que todo es prestado, antes va a ser una bendición para vuestra vida. Resultado de la oración de Zaqueo, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No solo llegó la bendición a él, sino también a toda su casa. Atentos, lo importante que es ponerlo todo ante Jesús, porque hay un principio del reino que toda tu casa también será salva. Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Tu decisión te afecta a ti, afecta a tu mujer, afecta a tus hijos, afecta a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus nietos. Afectan hasta 4 generaciones, ¿vale? Que no es tontería, que no es que te afecta a ti, es que afecta hasta 4 generaciones que vendrán. Es tremendo, la decisión que tomemos nosotros. Si entendiéramos lo importante que es la salvación, no nos aferraríamos tanto a este mundo, ni tendríamos tanto sentido de pertenencia. Tenemos mucho sentido de pertenencia. Y mi casa, mi dinero, mi sueldo, mi coche, es que no es nuestro. Deberíamos decir, el coche que Dios me ha prestado, la mujer que Dios me ha prestado, la niña que Dios me ha prestado, la casa que Dios me ha prestado. Eso es lo correcto. Eso es hacer lo correcto delante de Dios. Es un privilegio podernos encontrar en los planes de Dios y ser partícipe de esa salvación del mundo, de poder ayudar a muchas personas a que alcancen esa salvación. ¿Qué mayor beneficio que poder salvar almas perdidas? Pon tu vida en orden y darle prioridad a las cosas que verdaderamente son importantes. Sabéis que un día, o viene Jesús o nos morimos, un día acaba todo. Hace poco vi un testimonio que dio Ana Olondo y Tony, que estaban en el aeropuerto de Panamá y llegaron 10 minutos tarde, ¿vale? Y entonces fueron a entrar, veis que cuando va a entrar al avión está la pasarela y está el avión, estaba todavía la pasarela puesta. Entonces Ana y Tony le decían a la azafata de allí: mira, por favor, ábreme la puerta, que todavía está el avión ahí, que está la pasarela. Y le decía a la azafata: no, ya está cerrada. Dice: pero hombre, por favor, que está el avión ahí, que es que tengo que ir para España, no me haga estar aquí una noche. Dice: no, la puerta está cerrada, ¿vale? Y insistían, habló con el comandante del piloto del avión, y el piloto le dijo: no, cuando la puerta se cierra ya no se abre. Y eso es lo mismo que va a pasar cuando venga Jesús. ¿Os acordáis la predicación de las 10 vírgenes? Cuando Jesús cierre la puerta, se cerró. Ya no la va a abrir, no la va a abrir. Por mucho que le suplique, que le grite, que le llore, no la va a abrir. No la va a abrir. ¿Sabes? No sé, yo y mi mujer estamos llevando esta iglesia y queremos de verdad daros la verdadera importancia del Evangelio, ¿no? Que es la salvación de nuestra alma, ¿no? Es el que nos vayamos todos juntos y todos juntos nos veamos en el cielo, ¿no? Yo creo que es el verdadero Evangelio de Jesús. Y como Jesús vino a por nosotros, a por lo vil y lo menospreciado del mundo, que nosotros vayamos también a esas personas, a buscarlas y a traerlas a Jesús. Yo creo que es el verdadero Evangelio y es el objetivo que yo tengo junto con mi esposa, junto con Tamara, junto con todos los líderes, el objetivo que tenemos, de verdad, hablar una y otra vez del verdadero Evangelio.
Y ya para ir cerrando ya, conclusión de todo lo que hemos dicho de Zaqueo. Primero, Zaqueo, el deseo de conocer a Dios. Zaqueo tenía un deseo enorme de conocer a Dios, porque solo la había escuchado de oída. Segundo, Zaqueo le dio prioridad a Dios primero y no le importó lo que la gente pensaba de él, ni cuando subió al árbol no le importó que se burlaran de él. Tercero, Zaqueo captó la atención de Dios. Tenemos que captar la atención de Dios. ¿Cómo? Haciendo cosas inusuales, ¿vale? Cosas que a Dios le haga, oye, fíjate lo que está haciendo este. ¿Vale? Tenemos que hacer cosas inusuales. Si hay que levantarse a las 3 de la mañana a orar, te levantas. Si el Señor te despierta por la noche, te vas al salón y te pones de rodillas, porque te quiere hablar. Jesús dice, si tú me dedicas tiempo y me buscas, yo te encuentro. Después de este encuentro, ni Zaqueo ni su casa volvieron a ser los mismos. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando tienes un encuentro con Jesús, ya nunca eres más el mismo. En estos tiempos hay tantas distracciones, tanto internet en este mundo que nos separan de Jesús. No podemos tener un Dios de domingo. Si Dios mora en ti a través del Espíritu Santo, ¿y a dónde vamos? Ahí va Dios con nosotros. Y ve todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. Y donde vamos, Él va con nosotros. Y lo que hacemos, Él lo ve. Aunque te metas en el rincón más perdido del mundo, Él te está viendo. Él te está viendo. Tenemos que tener el corazón de búsqueda que tenía Zaqueo. Nadie le dijo a Zaqueo que tenía que cambiar ni que tenía que arrepentirse. Era el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque buscó a Dios, porque captó a Dios y porque Jesús se fijó en él. ¿Y por qué? Porque Jesús fue a su casa a comer con él, a tener una intimidad con él. Por eso le pasaron todas estas bendiciones a Zaqueo. A Jesús no le importó la opinión de la gente, Él solo buscó lo que se había perdido. Y ese tiene que ser el corazón de la iglesia. Vamos a buscar lo que se había perdido. Esta iglesia no puede ni va a perder la esencia del llamamiento de Jesús, que es buscar al que se había perdido. Podemos ser más malos cantando, menos la música, tener muchos fallos, pero el objetivo y la esencia nuestra es buscar al que se había perdido. Ese es nuestro trabajo. Jesús entró a la casa de un ladrón, que era Zaqueo, del que engañaba a su pueblo, de un miserable que amaba el dinero más que a nada en este mundo. A él no le importó, porque él vino a eso, a buscar al perdido. ¿Sabéis qué hizo cambiar a Zaqueo? ¿Qué es lo que cambió la vida de Zaqueo? Estoy haciendo una pregunta, no sé. ¿Sabéis? Un encuentro, ¿sí? La presencia de Jesús. A Zaqueo lo cambió la presencia de Jesús, que transforma y cambia y nos convence de pecado. ¿Qué hay que tener? Lo primero, para alcanzar esta presencia, es tener hambre de Jesús. Eso es lo primero, es tener hambre. Cuando tú tienes hambre y lo buscas, Él te encuentra y lo siente. A Zaqueo nada le impidió de ver a Jesús, nada. Si había que subirse a un árbol, se subía. Él captó la atención de Jesús. La gente hoy en día no viene a la iglesia porque hace mucho calor, en verano, en invierno porque hace mucho frío. ¿Pero sabéis por qué? ¿Por qué no van? Porque no están enamorados de Jesús, no están enamorados.
Cuando tú estás enamorado de alguien, tú vas donde esté esa persona. Ya puede estar lloviendo, ya puede hacer calor, ya puede hacer la hora que sea. Si tú estás enamorado de alguien, vas a ver a esa persona. También hay otros que se enamoraron un día y perdieron la pasión por Jesús, que hay que recuperarla. Esa pasión también se recupera. Bueno, ya para acabar ya, quería deciros que lo que me empuja a mí día a día a buscar a Jesús es la gratitud que tengo por Él. Es el amor que siento por Él. Y es porque Él, cuando nadie me quería, cuando ni mi hermano, ni mi familia, nadie me quería, cuando estaba en la calle, tirado, Él vino a mi encuentro. ¿Por qué? Porque le supliqué y Él vino a mi encuentro. Y yo tendré muchos defectos, pero me gusta agradecer a la gente lo que hace por mí. Y yo le tengo un agradecimiento por vida a Jesús. Y aquí estoy para honrarle con mis defectos, mis debilidades, mis tonterías. Pero mi vida está dedicada a Él. Y cada día estoy más enamorado de Él. Sigo buscándolo con la misma intensidad. Sigo llenándome de su presencia, me llena de su presencia. Y no hay nadie en este mundo como Jesús para mí. Y ese es el secreto de Zaqueo, es el secreto de los cristianos, es el secreto de Jesús que nos hizo para tener una relación con nosotros. Jesús es algo más que un Dios, es más que un nombre, es más que una iglesia, es más que todo, ¿vale? Jesús vive dentro de ti. Amén. Vive dentro de ti. Y Él quiere lo mejor para ti y lo va a dar todo por ti. Y yo no sigo a Jesús porque busco nada, yo solo busco a Jesús no es por su beneficio. Yo busco a Jesús por el amor que le tengo y por la gratitud.